Bueno, Como prometí, llegaron a la meta de 20 likes, así que aquí tienen su recompensa. Ahora quiero explicar algo, y es que en el capítulo anterior se cortó el audio un minuto más o menos, de la historia, así que puse el minuto que se cortó en este capítulo. Adiós. No es de tu incumbencia, dijo Shirou rápidamente, y si preguntas más, estoy seguro de que sabes lo que significa luchar contra otro mago. Por un momento, Shirou ya no parecía un niño a los ojos del hombre, en cambio, apareció como un joven robusto vestido con una armadura ajustada que revelaba los músculos enseñados y ondulantes debajo. Un cuerpo plagado de cicatrices. Esta era la imagen de un guerrero. Uno que había vagado por innumerables campos de batalla. Y, sin embargo, lo más importante es que gritaba peligro como un dragón dormido que espera dar rienda suelta a su fuerza. El asesino de magos. El hombre no sabía por qué, pero su corazón se aceleró hasta el punto en que pudo sentir la sangre palpitando en su cabeza. Sin embargo, la curiosidad de un mago era difícil de sofocar, a pesar de que se sintió intimidado por una razón u otra, todavía no lo disuadió por completo de tomar medidas, solo hizo que fuera mucho más cauteloso al acercarse, incluso después de que la imagen del guerrero se desvaneciera y el joven se parecía a un niño una vez más. El hombre cerró la boca, con una mirada contemplativa en sus ojos, mientras sus manos bajaban a sus bolsillos. Sugiero que no hagas nada precipitado, una voz repentinamente habló de la nada, sorprendiendo a los presentes, pero dando una sensación de alivio hacia Shirou y Arturia. Después de todo, había llegado uno de los soportes más fiables. Esos son mis estudiantes después de todo. Fue el mago Merlín. Capítulo 23. Adolescencia joven 15. Reunión parte 2. Fue lamentable, concluyó Merlín. Realmente lo fue. Al ver la apariencia de su aprendiz más reciente, preferiría no interferir en el proceso, no cuando incluso él, que tenía una clara comprensión del futuro, estaba monitoreando las acciones de una anomalía. Porque simplemente por lo que sabía, un mago como Shirou Emiya no debería existir de ninguna forma o forma en la línea de tiempo que había previsto, más aún cuando dicho aprendiz podría de alguna manera replicar noble fantasmas a través de una simple taumaturgia como Gradationer. El uso normal por parte de otros magos, incluido él mismo, normalmente daría como resultado un producto inferior con múltiples defectos. Como resultado, era mucho más efectivo reforzar un objeto existente, lo que hacía que Gradationer fuera inútil a los ojos de otros magos. Este fue el consenso común en lo que respecta a la magia. Un oficio incompleto. Sin embargo, la aplicación de Shirou Emiya de esta magia bastante incompleta atrajo suficiente interés de él mismo como para poner más consideración en sus complejidades. Más que eso, lo que le interesaba eran las habilidades que Shirou le había retenido. Sabía que Shirou estaba siendo honesto durante la totalidad de su explicación, de lo contrario, habría detectado indicios en el habla, el tono e incluso las fluctuaciones de la magia dentro de su cuerpo. Este no era el caso. Shirou estaba tranquilo y franco con la información, sin traicionar nada. De esta manera, Shirou era auténtico, pero lo que realmente importaba era la información omitida. ¿Qué otra hechicería estaba escondiendo? En lugar de esconderse, sería más apropiado decir retener. Después del cuestionamiento inicial de las habilidades de Shirou, le había dado la oportunidad a Shirou de continuar explicando desde donde lo habían dejado antes, pero Shirou no tenía mucho que decir. Reforzamiento, modificación, rastreo, el método único de Shirou de Gradationer, y un poco de runas. Eso fue todo lo que Shirou admitió saber. Por supuesto, era solo la acción correcta para que la hiciera un aprendiz. ¿De qué otra manera podría enseñar sin poder construir sobre lo que ya se sabía? Con eso en mente, ¿cómo podría fortalecer lo que no sabía? Merlín observó los procedimientos con curiosidad. La marca roja de la bofetada en su rostro no obstaculizó sus acciones en lo más mínimo, mientras colocaba una mano debajo de su barbilla. La estatura del aura de Shirou y la agudeza de su mirada no era algo que una persona de su edad debería tener, pero eso no me preocupa mucho. ¿Ahora qué has estado reteniendo? Merlín continuó reflexionando mientras miraba. La razón por la que sabía que Shirou se había olvidado de decirle algo se debía a una sola coincidencia: el murmullo de un verso que envió una sensación de hormigueo por su espalda. ¿Soy el hueso de mi espada? Esto era exactamente lo que Merlín había escuchado de la boca de Shirou cuando regresó de entrenar a Arturia. Como mago, Merlín sabía de qué se trataba. Un aria. ¿Pero para qué hechizo exactamente? Shirou no le dijo, ni Merlín se animó a preguntar. ¿No podría Shirou necesitar su guía cuando se trataba de esta hechicería en particular?
Este proceso de pensamiento hizo que Merlin tuviera aún más curiosidad. Aún así, no preguntaría, era demasiado degradante para un mago como él, por tanto, recurriría a otros medios. Aunque no se entrometería directamente, no podría simplemente presenciarlo por sí mismo poniendo al muchacho a través de alguna circunstancia imprevista. Esta situación actual podría ser exactamente lo que necesitaba después de lo que tuvo que afrontar esta mañana. Pero a medida que continuaba el enfrentamiento entre Shirou, Arturia y el mago desconocido, la expresión de Merlin comenzó a decaer cuando se dio cuenta de que la atención del otro magus se estaba alejando de Shirou y hacia Arturia. La mano, una vez colocada debajo de su barbilla, cayó y agarró el bastón a su lado. Este otro mago estaba a punto de cruzar una línea que no permitiría pasar. Merlin agitó su bastón, y su figura se manifestó desde el aire, una expresión de indiferencia en su rostro derivada de su máxima confianza. Te sugiero que no hagas nada precipitado. Después de todo, esos son mis alumnos, dijo caminando hacia adelante. Shirou estaba de pie ante Arturia, sus ojos se inclinaban y se estrechaban mientras sus manos se abrían y cerraban alrededor de empuñaduras imaginarias. Al ver a Merlin, la expresión de Shirou se iluminó después de asentir. Merlin solo reconoció brevemente las acciones de Shirou con la curvatura de su boca antes de poner toda su atención en el mago del que Shirou estaba protegiendo a Arturia. ¿Merlin el mago? Las cejas del mago se arrugaron notablemente, un surco formándose en su frente. ¿Y estudiantes dices? Correcto, bueno, sobre todo, dijo Merlin con una sonrisa y un movimiento de ojos. Un estudiante y un mujeriego ignorante que ciertamente tiene potencial. ¿Galanteador? Arturia cuestionó, mirando a Shirou. Shirou la ignoró muy fácilmente a favor de tomar una respiración profunda para que no actuara en un impulso de golpear a Merlin en la cara. Sus sentimientos actuales eran similares a cómo se sentiría uno cuando alguien intenta corromper a su ser querido. Quizás Merlin notó el aura asesina que crecía alrededor de Shirou, pero no podía importarle el desprecio que pudiera haberle hecho al muchacho. Es lo que obtiene Shirou por intentar competir con Merlin y las mujeres que lo rodean. El otro mago se quedó en silencio, su expresión finalmente se volvió neutral después de un momento de calma. Si puedo, me gustaría ver a uno de tus estudiantes en detalle. Un simple examen es todo, dijo el mago. Estaba claro que el hombre se estaba conteniendo para no atacar al preguntar. Merlin, sin embargo, no le hizo gracia. Es cierto que era un mujeriego adepto, incluso un veterano experimentado, pero nunca había perdido sus prioridades. Tendré que negar esa solicitud, dijo Merlin con voz sonora. Además, sabes cómo reaccionaría cualquier otro mago a tus acciones. La magia debe ser protegida. Los misterios o la magia de un mago ciertamente debían ser guardados, y era un hecho conocido por muchas de las familias de magos existentes. Sin embargo, hubo excepciones como la alineación de intereses donde la investigación de un mago podría beneficiar al otro, y viceversa. Más raramente es el caso de descubrir una rareza mágica de gran interés para todos los magos en lo que respecta a la investigación y la posibilidad. Si Shirou pudiera poner esta analogía en palabras, sería una designación de sellado. Después de todo, incluso en los tiempos modernos, un núcleo mágico puede atraer los intereses de muchos magos debido a su rareza. Siguiendo la marca de una designación de sellado, la Asociación de Magos moderna no se detendría ante nada para asegurar la carne y la sangre de una persona designada para un estudio adicional. Este podría ser el caso particular si el mago se entera de la constitución mágica de Arturia. Sin embargo, los humanos eran codiciosos. En el caso de que solo el mago descubriera la constitución de Arturia, muy bien sería lo que evitara un gran dolor de cabeza. Si el mago lo descubría, el mago definitivamente no distribuiría la información, más bien sería más beneficioso si el mago solo supiera evitar la competencia. Sin embargo, eso fue solo si el mago descubrió el núcleo mágico de Arturia, en cuyo caso, la presencia de Merlin por sí sola podría servir como el mejor escudo. El mago no se movería directamente contra el mago Merlin, pero eso no significaba que el mago no pudiera intentar otros medios. Ese puede ser el caso, pero sabes tan bien como yo acerca de la existencia de excepciones. Además, esos dos tampoco son tus parientes. ¿Por qué un mago como tú no criaría un heredero de sangre pura?, preguntó el mago. Merlin se apresuró a responder y casi rompió la imagen de la mano masculina del renombrado mago. ¿Por qué no conocería a mis propios hijos?, dijo Merlin con toda seriedad. Solo sus madres. El mago se quedó sin palabras, su expresión de incredulidad como si preguntara: ¿hablas en serio? Independientemente, el mago rápidamente pellizcó el puente de su nariz y miró a través de sus ojos. Basta una mirada para sembrar discordia con la casa de Archibald. La irritación era evidente en el tono del mago.
Merlin empujó a Arturia y Shirou detrás de él como si estuviera pastoreando ovejas antes de dar un paso adelante para responder. ¿Sería tan mezquino el Archibald? Merlin respondió. Lord Archibald no respondió cuando quedó claro que no obtendría nada de este trato con Merlin. La confrontación también estaba fuera de discusión, no solo porque pudiera perder, sino por la importancia de la próxima reunión. Aún así, no se rendiría tan fácilmente. Este asunto no ha terminado, dijo Lord Archibald. Sin embargo, tan pronto como dijo eso, fue inmediatamente encerrado en enredaderas que restringieron sus movimientos y dejaron rasguños en su piel a pesar de la ropa que vestía. Cualquier movimiento de su parte, y Merlin podría literalmente estrangularlo hasta la muerte. Oh, créeme, lo es, respondió Merlin. Arreando a Arturia y Shirou, Merlin le dio la espalda a Lord Archibald y se fue a la distancia. Lord Archibald frunció el ceño con agitación cuando la imagen que vio de Shirou, Merlin y Arturia se desvaneció, dejando una calle vacía y a él atado a las zarzas de una enredadera que se dio cuenta de que nunca estuvo allí. ¿Una ilusión? Debían haberlo colocado sobre él justo antes de que Merlin y el resto se fueran. Ya no podía sentirlos ni rastrearlos ahora. Lord Archibald chasqueó la lengua cuando el líquido plateado que estaba colocando discretamente a su alrededor durante el transcurso de la conversación se retiró a los pliegues de su ropa. Shirou miró a Merlin mientras él y Arturia se dirigían en cierta dirección. Merlin no habló de inmediato, solo abrió la boca para responder cuando Arturia finalmente preguntó sobre el encuentro anterior y qué estaba pasando. De mala gana, Merlin comenzó a explicar la reunión de magos que estaba ocurriendo dentro de la ciudad de Rohan. Se suponía que era un evento irrelevante para Arturia, quien no incursionaría abiertamente en el arte de la magia en su camino hacia la realeza, pero debido a la situación, Merlin se sintió incómodo dejándola sola. Especialmente debería encontrarse con Lord Archibald una vez más, ya que el hombre había desarrollado un interés. En cambio, se sentiría mejor si Arturia solo se encontrara con otros magos en su presencia, porque ningún otro mago estaría dispuesto a colocar a Merlin como enemigo aparte de unos pocos elegidos. Por supuesto, existía la posibilidad de que uno de esos pocos Selzeta aparecieran en la reunión, pero en ese momento, tendría que confiar en Shirou. Aún así, era solo una posibilidad. Por lo tanto, llevó a Arturia junto con Shirou hacia la reunión. La única razón por la que Merlin se había levantado y se había ido tan temprano era para preparar algunas cosas con respecto a la reunión. Ser notificado de la hora y el lugar es uno de ellos. Iba a ser en la noche de este mismo día en la mansión abandonada de una línea caída de nobles. Cuando los tres se acercaron al edificio, se pudo ver una multitud de casi 100 personas, y el número seguía creciendo bajo el cielo cada vez más oscuro. La multitud estaba apiñada cerca de la puerta de la mansión del noble caído, la puerta solo lo suficientemente ancha para acomodar a 3 personas como mucho. Cuando Merlin, Shirou y Arturia se acercaron a la puerta, de repente fueron detenidos por un grupo de magos que no estaban de acuerdo con la presencia de Shirou y Arturia. Estos dos son mis alumnos, dijo Merlin después de decir su nombre. Y de hecho, su nombre tuvo el efecto deseado ya que la magia que bloqueaba el camino vaciló, pero al final, no se movió aunque fue una reunión. La reunión solo consistió en los miembros influyentes de la casa de un mago, los jefes de familia, los líderes y herederos de su oficio. No había una sola persona sin estatus ni influencia, por lo que era normal que otros cuestionaran la presencia de Shirou y Arturia en una reunión para determinar el futuro de la generación más joven de magos y la búsqueda de la magia. No importaba si eran estudiantes de Merlin, lo que importaba para hacer que tantos magos se reunieran era la búsqueda de la magia. Al ser detenido así, Shirou se mostró incrédulo mientras debatía mostrar su magia. Sin embargo, sabía que eso tampoco sería suficiente. Cualquiera de los otros magos presentes eran jefes de familia o futuros jefes de familia. Realmente no tenía suficiente reputación a menos que intentara usar el nombre de Ashton, que ya se especulaba que era una familia de magos. Aún así, antes de que pudiera avanzar más, vio algo en el cielo y sintió una llamada familiar desde dentro. Por lo tanto, pronunció sus palabras y esperaba que lo que vendría fuera suficiente. De pie y derecho a estar aquí. Una sombra se alzó en el cielo, cayendo de repente y dejando una profunda impresión en el suelo. Yo también soy un mago, dijo. Un par de ojos penetrantes miraron a quienes lo rodeaban desde su espalda. Un leve calor envolvió los alrededores. ¿Jugar? ¿Comida? ¿Enemigo? Shirou miró al recién llegado, sonriendo con ironía mientras una serie de palabras entraba en su mente de una manera familiar. Efret había regresado al lado de Shirou, trayendo consigo noticias de las actividades de Barwell y cualquier acción que los sajones pudieran haber tomado a partir de la información entregada en pedazos a su mente desde Efret.
Shirou pudo reconstruir que los sajones estaban reuniendo un gran ejército, pero Barwell ya estaba haciendo preparativos y le avisaría cuando llegara el momento a través de Efret. Efret estaba parado justo detrás de él, desde donde Arturia estaba protegido bajo la atenta mirada de Merlin. La adición de Efret provocó que un silencio sofocante ocupara el área mientras numerosos pares de ojos comenzaban a evaluar a Efret. ¿Bestia fantasmal? Muchos de los magos presentes pudieron reconocer la especie de Efret, y algunas de las cabezas de magos más débiles de las familias menores incluso comenzaron a retroceder asustadas cuando la mirada de Efret los recorrió. Nadie se atrevió a cuestionar el derecho de Shirou a participar en la reunión a pesar de su edad. Después de todo, Shirou poseía una bestia fantasmal. Si no era de una influyente familia de magos, entonces al menos debía haber sido de las familias de magos de rango medio. Agregue al hecho de que Merlin lo reclamó como estudiante y tenía todos los derechos para estar presente. La llegada de Efret llegó en un momento oportuno. ¿Todavía entonces, qué hay del otro? La pregunta se hizo inevitablemente cuando la atención de todos se volvió hacia Arturia. Dos de la multitud de magos fueron los más interesados. Uno era Lord Archibald, que ya se había reunido con Arturia, y otro era la misteriosa Madame, que había venido de la finca Bernier. La señora de la finca Bernier miró en dirección a Arturia con ojo crítico. Los rasgos detrás del velo que llevaba eran imaginables. Debido a la quietud de su figura era frío y repugnante, una pequeña sonrisa escondida debajo con un toque de engaño. El otro está en posesión de algo que rara vez se ve, un núcleo mágico, dijo la señora con certeza. Lo que dijo la señora trajo un efecto devastador, e incluso hizo que los rasgos de Merlin se oscurecieran mucho mientras miraba la dirección de la señora y gruñía. «Este es mi alumno», repitió Merlin en un ligero tono de advertencia, colocando una mano sobre los hombros de Arturia. Inmediatamente, numerosos magos se acobardaron bajo su amenaza, pero no todos, ciertamente no los que se enorgullecían de su propio valor y magia, y ciertamente no los tipos astutos que solo fingían miedo. Con la introducción de un núcleo mágico, ni un solo mago expresó ninguna queja por la presencia de Arturia. De hecho, solo pudo parpadear desconcertada cuando los magos le dieron espacio, sin comprender el significado de un núcleo mágico. Cuando Merlin, Shirou y Arturia pasaron las puertas de la mansión del noble caído, ningún otro mago se movió para detenerlos mientras se acercaban al edificio principal. Desde allí, fue una dama de la casa de Bartomelo y la que abrió el camino hacia el edificio que albergaba la reunión. Debido al tamaño de Efret, se quedó atrás a medida que la reunión avanzaba hacia una sala cerrada que era más una cámara con poca luz llena de luz parpadeante de velas. A medida que avanzaba la reunión, estaba claro que nada se decidiría, no con la forma en que todos los magos en la habitación parecían estar perdidos en sus pensamientos. A Shirou no le gustó. De ningún modo. Porque sabía que significaba problemas cuando el objetivo de los pensamientos de numerosos magos estaba en él y Arturia. Sus ojos permanecieron fijos en la señora de la finca Bernier. Todo empezó con ella y sus palabras. Más específicamente, fue ella la que puso algún tipo de atención en Arturia después de la asombrosa impresión que le había dado momentos antes. Por la forma en que Arturia todavía miraba con curiosidad a los magos similares a Merlin al otro lado de la habitación, era ingenua al pensar que nada iba a suceder después de la revelación de un núcleo mágico. Se aseguró de ponerse delante de ella para bloquearla de la vista de los demás mientras esperaba que terminara la reunión. Como esperaba antes, la reunión terminó sin ningún progreso. La mayor parte de la atención de las familias magus estaba preocupada, en cuyo caso, el resto de la reunión concluiría en un lapso de varios días de reunión. Después de la reunión, mientras todos salían, Merlin tenía un ceño fruncido inusual en su rostro mientras colocaba rápidamente sus manos sobre los hombros de Shirou y Arturia y luego los conducía a la esquina de la habitación. Merlin no dijo nada, pero hizo contacto visual con Shirou durante casi un minuto antes de retraer la mirada y cambiarla en la dirección donde la señora de la finca Bernier estaba inspeccionando sus uñas a la salida de la habitación. Sin pronunciar una palabra más, Merlin rápidamente dejó el lado de Shirou y Arturia antes de que cualquiera de los dos se diera cuenta de lo que estaba pasando. Como era de esperar, tú también estabas aquí, dijo Merlin fuera del oído de Shirou y Arturia. La señora hizo una pausa en la inspección de sus uñas antes de mirar a Merlin con una mirada inclinada. Merlin, el nombre salió de la boca de la señora como si se hubiera tragado algo amargo. El resentimiento era claro en su tono, un placer. Merlin se encogió de hombros, para nada afectado por la hostilidad dirigida hacia él. Las mujeres generalmente se vuelven más hermosas cuanto más envejecen, como un licor fino almacenado para atraer a los gustos más finos.
Pero tú, los ojos de Merlin brillaron con una luz de complicidad, te vuelves cada vez más detestable, como una mala hierba que intenta derribar un jardín. Qué elocuente, dijo la señora, cruzando los brazos e inclinándose hacia adelante en una postura de provocación. Lo que pasa con las malas hierbas, Merlin, es que ganarán independientemente de cuando muera el jardín. Al decir esto, los ojos de la señora se desviaron hacia Arturia y Shirou, que todavía estaban en la esquina. Shirou mantenía la atención de Arturia. Se volvió hacia Merlin, descruzó los brazos y los puso junto a las caderas. No podrás protegerla para siempre, dijo entonces. Merlin miró fijamente el rostro escondido detrás del velo antes de suspirar. Humanos. Pueden transformarse en las más hermosas de las palomas y flores, pero también pueden degradarse para convertirse en la más horrible de las plagas y vejaciones. Debido a sus propios prejuicios y emociones, Merlin no pudo evitar pensar, mirando a los ojos de la mujer que él una vez supo. Uno que fuera recto y fuerte. Ahora reducido a esto. Es una pena. Sus ojos se entrecerraron junto con su voluntad y resolución. Tienes razón, admitió desde todas las perspectivas, era imposible proteger a alguien en todo momento. Sin embargo, había algo que solo él podía hacer, pero ciertamente puedo protegerla de ti. La señora de la finca Bernier se congeló en su lugar, un ceño oscuro apareció en sus rasgos, cuando Merlin le indicó que la siguiera. Miró a Arturia, que no se dio cuenta, pero un instante después, un bastón fue colocado frente a ella. No me hagas repetirme, dijo Merlin distraídamente, no te permitiré actuar libremente. La señora de la finca Bernier no respondió, en cambio, riendo en voz baja al darse cuenta de la atención alrededor de Arturia por parte de los otros magos, pero tal vez no tenga que hacerlo, dijo. Merlin chasqueó la lengua. Se había anticipado a la señora de la interferencia de la propiedad Bernier, pero no esperaba que la mujer dirigiera la situación como lo hizo. Era inteligente, de eso no tenía dudas, pero al hacerlo, la mujer también había perdido algo. La iniciativa. Ella ya había mostrado sus cartas, mientras que él aún no había mostrado las suyas. O estaba confiada o no valoraba mucho las acciones del otro independientemente. La Madame of de Bernier Estate no fue la única con algunos trucos para jugar. Hizo un gesto con los ojos hacia Shirou cuando sus miradas se encontraron, y un entendimiento entre dos hombres inmediatamente se intercambió entre los dos. La dejaría en sus manos por ahora. Veamos si hay algo que ganar en esta empresa. Retiró su bastón de cerca de la cara de la señora y lo usó como bastón. Bueno, entonces, después de ti, dijo Merlin, moviendo su cuerpo para permitir que Shirou y Arturia salieran de la habitación antes de caminar hacia adelante y llevar a la señora hacia otro destino para luchar. Es posible que veas algo que no esperabas. Todo depende de ti, chico. Merlin le dio una última mirada a Shirou antes de salir rápidamente de la habitación con la señora a regañadientes. Shirou no era un tonto que no podía entender lo que Merlin le estaba pidiendo. Inmediatamente tomó la mano de Arturia antes de llevarla fuera de la habitación, aprovechando la oportunidad que Merlin le había brindado. Caminando en silencio, Arturia miró la mano que sostenía la suya y luego frunció los labios. Shirou la mantenía cerca, y por la expresión de su rostro, había notado algo que ella no había notado al salir de la primera reunión de magos. Le preocupaba su incapacidad en el campo de la magia. Si fuera algo más, estaba segura de que sería útil con lo que Sir Hector le había enseñado en su crianza. Débiles huellas dejadas en el suelo, o incluso el sonido de pasos, eran todas técnicas de signos que Sir Hector, y hasta cierto punto, Kai le había enseñado. Sin embargo, la situación actual era diferente. Quizás los estaban siguiendo, pero ¿cómo podría verificar el asunto si sus seguidores habían enmascarado sus huellas con algo de magia? La respuesta era obvia para ella, no lo sabría. En cuyo caso, su único apoyo estaba en Shirou, su amiga y también usuaria de magia. El agarre que Shirou tenía en su brazo se apretó mientras se acercaban a la siguiente curva del viejo edificio. Los dos aumentaron el paso y se acercaron al campo abierto de la mansión por la que Merlin los había pasado antes. Respiró profundamente, su confianza en Shirou era algo inquebrantable en este punto. Si notaba algo mal, entonces ella no dudaría de su juicio. Él para ella era, algo más. Un hermano quizás. Era el sentimiento más cercano con el que podía compararlo, pero sabía que era inadecuado para describirlo verdaderamente. No puso ninguna resistencia mientras seguía silenciosamente al lado de Shirou. Sus ojos se volvieron vigilantes de su entorno. Para ser honesto, estaba teniendo flashbacks sobre esa noche en particular, cuando la bestia había atacado. El aire era similar, lleno de tensión y un misterioso silencio causado por la oscuridad de la noche.
Se estremeció, pensando en cómo Merlin había hecho contacto visual con Shirou antes de acompañar a la señora que residía en la finca Vernier. Ahora que lo meditaba, debería haberse dado cuenta antes de que Merlin le estaba advirtiendo a Shirou que tuviera cuidado. Sin embargo, otra interpretación del evento la hizo apretar los puños. Protégela bien. O algo así. Ella era una carga que no debería haber estado en la reunión de magos, su asistencia solo se debía a las precauciones de Merlin. Ahora que Merlin tenía que dejarla en paz, quizás la responsabilidad recaía ahora en Shirou. Su rostro cayó pensando hasta aquí, pero también aumentó su determinación de entender la magia. Nunca más querría verse a sí misma como una carga, especialmente para aquellos a quienes amaba. Sin embargo, por ahora, no podía cambiar la situación actual. Continuó siguiendo a Shirou y aumentando su ritmo junto con el de él. Justo después de que Shirou saliera de la siguiente curva y se dirigiera al campo abierto, los rayos de la tenue luz de las estrellas golpearon su rostro mientras lo seguía rápidamente. Ya se acercaba el final de la temporada de verano, pero las flores del campo abierto estaban en flor, reflejando la luz de la luna y creando un espectáculo deslumbrante. Es cierto que ella estaba perdida en esa vista, pero Shirou no. En cambio, sus ojos estaban enfocados en la figura de una mujer parada dentro del campo. Era un mago que había asistido a la reunión de magos. Tenía un aspecto sencillo, con el pelo trenzado en dos flequillos separados, que le llegaban hasta el pecho. Sus ojos estaban bastante apagados y no parecían tener ese brillo vibrante asociado con una mujer joven de su edad. Usando un vestido sencillo en la noche, el mago miró en silencio a su llegada. Este mago había sido uno de los pocos que permaneció en silencio durante toda la reunión, pero su presencia ahora era alarmante, dada la situación. ¿Por qué este mago estaría aquí cuando la reunión ya había terminado? Arturia no fue estúpido basado en cómo estaba actuando Shirou y la apariencia de esta dama. Ella se tensó mientras tocaba su espada. El sonido de un zumbido entró en sus oídos y golpeó a la abeja que volaba a su alrededor con molestia mientras Shirou seguía mirando críticamente a la mujer. Mi nombre es Lusana Borzag, se presentó la mujer en nombre de la familia Borzag. Les pediría que se hagan a un lado y permitan la captura del núcleo mágico para su estudio colectivo. Cuando se veía la situación desde la perspectiva de un mago, nada importaba realmente aparte de la búsqueda de sus propios oficios, en cuyo caso, la investigación por hacer y aprender de un Magic Core puede muy bien producir resultados en cualquier campo, incluso si fue un esfuerzo en vano. Además, durante la reunión de magos, ya estaba escrito en piedra de antemano que las familias de magos se ayudarían entre sí en la búsqueda de intereses similares y oficios relacionados. ¿No fue este un caso exacto como el descrito por la reunión de magos? Al mirar a Shirou, su espalda se puso rígida después de las palabras de Lusana, pero la reacción de Arturia fue de incredulidad. Después de todo, era la primera vez que alguien se refería a ella como un objeto. Francamente, en realidad no sentía mucho por eso, a pesar de un poco de indignación, pero lo que le importaba eran las implicaciones. Sabía que poseía un núcleo mágico y, basándose en cómo había hablado Lusana, no deseaba convertirse en un experimento. A medida que el aire se volvía más y más pesado, volvió su atención hacia Shirou, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder en un instante. Shirou nunca estaría de acuerdo con las palabras de Lusana. Shirou habló justo como esperaba. Un núcleo mágico no lo es todo, ni puede ser una respuesta para desarrollar un misterio en la raíz, dijo Shirou. No permitiré que hagas lo que quieras. Mi amigo es su propia persona y yo lucho por él. No sabía qué decir después de escuchar las palabras de Shirou, pero en todo caso, la felicidad casi la hizo sonreír en medio de la situación. Afortunadamente, sabía cómo mantener la cara en blanco y las emociones a un lado. Al otro lado de los dos, Lusana no se impresionó, con los brazos cruzados detrás de la espalda mientras avanzaba lentamente. Qué desafortunado entonces, pero sin importar lo que hagas, todo es para mejorar la hechicería. ¿No es ese el objetivo de crear esta así llamada asociación de magos? Mejorar la artesanía de los magos. Pensó en el poder de las mentes reunidas. Esta situación es por esa causa. Fue muy tarde, porque Shirou se dio cuenta de algo de las palabras de Lusana. Ella no estaba sola. ¿Qué? Arturia jadeó de sorpresa cuando la mano que había usado para ahuyentar a la abeja antes se volvió difícil de mover cuando un líquido plateado comenzó a subir por su mano y por su cuerpo. Inesperadamente, cuando le dio un manotazo por primera vez a la abeja, el líquido plateado que se había acumulado en el lomo de la abeja cayó sobre su mano y comenzó a expandirse rápidamente. Fue mágico.
Así como Shirou había podido hacer lo imposible en su juventud, estaba experimentando algo similar una vez más, pero con un resultado completamente diferente. Se había vuelto ingenua con respecto a la magia y lo desconocido, ya que estaba acostumbrada a la magia menos peligrosa utilizada por Shirou y Merlin, quienes nunca pusieron ninguna intención asesina en sus oficios, en cambio, usándolo como un medio para enseñar cuando se dirija a ella. Sin embargo, la sensación que obtuvo del líquido plateado y la abeja que aún flotaba ociosamente a su alrededor estaba llena de malas intenciones. Antes de darse cuenta, ya había sido inmovilizada. Shirou se enfureció de inmediato, podía verlo en sus ojos a pesar de su comportamiento aparentemente tranquilo. Shirou intentó acercarla a ella cuando pareció darse cuenta de algo, pero antes de que pudiera actuar, el líquido que la retenía lo hizo primero. El líquido la arrastró por la hierba para detenerse justo antes de Lord Archibald, que miraba la escena impasible. Justo al lado de Lord Archibald estaba la forma en lucha de Efret, tratando de liberarse de una bola entera de líquido plateado que la envolvía. Cuanto más luchaba Efret, más pequeño se volvía el cuerpo de Efret a medida que ejercía su poder. Shirou ya no podía contenerse, y ella lo sabía. ¿Cómo podía hacerlo cuando podía recordar claramente que le había dicho a Efret que esperara afuera mientras Merlin, Shirou y ella entraban al edificio de la reunión de magos? Esta decisión se debió al tamaño de Efret, pero se podía ver claramente que si Shirou hubiera despedido a Efret en ese mismo momento, Efret no habría sido atrapado en tal situación. Fue un error. Como el suyo. Maldijo por dentro mientras luchaba contra sus ataduras, pero fue en vano. El líquido plateado se unió a ella, sujetándola y aferrándose a ella como grilletes. Mientras comenzaba a endurecerse, no importa cómo los desgarrara, no se romperían. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la mirada de Lord Archibald continuaba evaluándola, mirando hacia arriba y hacia abajo. Un silencio llenó el aire mientras, uno por uno, aparecían más y más magos en el campo abierto, solidificando su postura sobre el asunto. Un núcleo mágico era demasiado tentador para dejarlo pasar, y Merlin no estaba a la vista. Sin embargo, tampoco la señora de la finca Bernier. Arturia estaba horrorizada por el gran número, un hoyo creciendo en su estómago. Tenía que haber al menos 30 o más de ellos. Shirou miró a los que lo rodeaban, su expresión se resolvió, las palabras ya no eran necesarias. De repente, una luz brillante pareció emitirse desde Shirou. Tenía las manos extendidas hacia afuera, una expresión de claro esfuerzo en su rostro cuando una espada apareció en su mano. Cada parpadeo enviaba ondas de resplandor cada vez más fuertes que lavaban la oscuridad de la noche, revelando aún más magos escondidos en las sombras. Eran los magos de mayor nobleza y posición en lo que respecta a las familias de magos de élite. No querían rebajarse a sí mismos con trabajos serviles y, por lo tanto, decidieron simplemente mirar. Lord Archibald podría estar asociado con este grupo, pero había actuado por sus propios intereses. A medida que la espada continuaba parpadeando y parpadeando, volviéndose más y más tangible, cada vez se llamaba menos la atención hacia Arturia y más hacia Shirou. ¿Cómo podrían los magos presentes no saber qué era lo que se estaba formando en las manos de Shirou, especialmente los jefes de magos más prominentes de las numerosas familias? Fantasma noble. Un arma inimaginable que incluso los jefes prominentes de una familia de magos no podían jactarse de poseer, aparte de los Fraga, que todavía pasaban la mayor parte de su tiempo en reclusión. Lord Archibald sintió una leve sensación de malestar al darse cuenta del giro que estaba tomando la situación. Solo se pretendía que fuera un asunto breve, pero significativo, para obtener un núcleo mágico para un estudio en profundidad. Sin embargo, había escalado a niveles serios desde el momento en que Merlin los reclamó como su alumno. Supo que probablemente había algo mucho más en ellos. Inicialmente, había pensado únicamente en el estudiante en posesión de un núcleo mágico, pero ahora... La mayoría de los magos presentes, incluida Lusana Borzak, comenzaron a especular de inmediato sobre el respaldo de Shirou. ¿De qué otra manera podría Shirou poseer un noble fantasma si no fuera por el que pertenece a una familia de magos tan prominente como Archibald, Bartomelo e incluso Borzak? Lo que fue realmente extraño fue el método en el que Shirou estaba liberando el noble fantasma a los ojos de los otros magos presentes. Ninguno podía conectar la nave con el conocido y común Gradation. Era una variante llamada Tracing. La idea era demasiado absurda. Con un parpadeo final, la espada se materializó completamente en arcos de energía crepitante como un rayo. El humo salió del arma, dando la apariencia de recién forjado. Nadie se movió inicialmente hasta que unos pocos soltaron un suspiro. Él no puede usarlo, insistió uno de los magos, decidiendo hacer una apuesta.
Después de todo, los humanos no podrían usar un noble fantasma menos que el noble fantasma se hubiera transmitido de generación en generación a través del proceso de un linaje de una generación que acababa de obtener un noble fantasma, sería extremadamente difícil de usar. Con esto en mente, algunos de los magos aliviaron la tensión en sus hombros, manteniéndose firmes en su postura, pero descuidando ver cómo las otras familias prominentes de magos retrocedieron varios pasos. Al ver que los magos no estaban liberando a Arturia, Shirou no tuvo otra opción a pesar de saber lo que significaría usar un noble fantasma en su situación. Sin embargo, al mirar a Arturia a la cara, apenas podía preocuparse por los riesgos que corría. La espada se balanceó. La intención liberada. Oh bendita espada, Shirou cerró los ojos, pareciendo estar sumido en sus pensamientos mientras alcanzaba el arco del columpio Durandal. Su intención era clara en los ojos de Arturia. Para salvarla. Para salvar a Efret. Una ola de color blanco pálido se extendió desde el corte de la espada, moviéndose en una trayectoria horizontal que arrastró a muchos magos a su paso. Era como un incinerador. En un momento un mago estaba de pie, y al siguiente, se redujo a nada después de ser bañado en el blanco pálido. Era energía sagrada acorde con la construcción que se dice que alberga 3 milagros de Dios. Durandal de Perles, Oli Sword y Noble Phantasm of the Paladin, Roland of Charlemagne. Lusana y muchos otros magos que no quedaron atrapados en el ataque inmediatamente retrocedieron, más fue debido a sus propias precauciones que no estaban dentro del alcance, habiéndose retirado en el momento en que reconocieron la aparición de un noble fantasma. A medida que la luz de la espada continuó hacia afuera, se encontró con las restricciones que ataban a Arturia después de aniquilar por completo a algunos magos más con los que entró en contacto, deteniéndose en ese momento exacto. Esas ataduras que la ataban no podían resistir la fuerza de un noble fantasma, independientemente del grado. Al contacto, las ataduras que ataban a Arturia se rompieron en pedazos duros que yacían esparcidos por el suelo, mientras Lord Archibald retrocedía varios pasos hacia atrás liberando a Efret, luego reunió su líquido plateado en defensa para otro ataque. Arturia ahora estaba libre. Sin embargo, Arturia no se movió, su cuerpo estaba rígido como congelado y con los ojos muy abiertos en una sola dirección. No. Indefenso, ni siquiera podía describir cómo se sentía en ese momento. Ella acababa de presenciar algo que sabía que pasaría a la historia de la propia comunidad mágica, y ahora estaba poniendo en peligro a Shirou una vez más. Pensando en ello ahora, fue lo mismo para el incidente con la bestia en su infancia. Su voz cayó en oídos sordos. Los otros magos a su alrededor que habían sobrevivido al ataque ya estaban demasiado fascinados en su batalla. A sus ojos, lo que Shirou acababa de mostrar momentos antes era una clara amenaza, y por la vacilación en el ataque de Shirou, sus verdaderas capacidades aún eran mucho más altas de lo que dejaba ver. La única razón de la vacilación en su ataque anterior fue Arturia, quien todavía estaba cautivo y en rango de ataque. Este no era un adversario al que debiera dejarse vivir. ¿Qué pasaría si Shirou buscara venganza? Los otros magos de poca monta de la nobleza menor no querían pensar en eso, y además ya habían entrado en este barco, y no había forma de bajarse después de ofender a los estudiantes del mago Merlín. Lo mejor era realizar la tarea y luego esconderse durante varias décadas con el material de investigación previsto. La forma en que se encontraba Shirou no era desesperada, solo sombría, ya que estaba momentáneamente agotado debido a su esfuerzo, lo que le dificultaba moverse de manera oportuna y mucho menos defenderse. Independientemente, cuando los magos se acercaron a Shirou, su nave de magos causó que se formaran ondas en el aire. Sus ojos todavía estaban mirando a Arturia, instándola a correr después de que él ya había roto los confinamientos que la ataban. Arturia casi se atragantó por el jadeo que salió de su interior, sus ojos llorosos por la ansiedad. Nadie, aparte de su familia, en quien pudiera pensar iría tan lejos por ella. Arturia todavía podía recordar la primera vez que la llamó por su nombre, la bondad de su sonrisa, la naturaleza de su virtud y honor, y por el sentimiento desconocido que había enterrado en su corazón pidiendo la muerte a los enemigos, algo que nunca antes había deseado con tanta fuerza. Ella nunca dejaría que estos bastardos se fueran por lo que han hecho. Entonces seré tu caballero. La simple frase de un joven inocente de hace mucho tiempo envió temblores a su mente. En ese momento, fue como si algo se rompiera dentro de ella, y luego hubo poder. La utilización y actualización repentina de un núcleo mágico. Yo no te abandonará. Su voz era ronca, pero su expresión era severa como ella desenvainó su espada con las manos temblorosas. Las ataduras, que una vez la habían atado y que estaban en pedazos en el suelo, fueron borradas por el aura que exudaba mi espada. Es de ahora en adelante tu espada. Este es mi juramento. Su cuerpo tembló de rabia mientras miraba a los enemigos que aún atacaban a Shirou. Lucharé a tu lado.
como has hecho por mí. Y mataré a todos los que se interpongan entre nosotros. Capítulo 24. Adolescencia joven 16. Reunión parte 3. Las hojas crujieron con el viento resultante, una cacofonía de acero, sangre y emociones coagulando y sofocando el aire. A Shirou no le importaba, en cambio, estaba presionado para reaccionar a tiempo ante los ataques que se acercaban y los magos que lo rodeaban ya habían bloqueado su visión de Arturia, y la ansiedad le estaba causando pánico. Había visto la expresión de su rostro y escuchó la desesperación en su voz justo antes de que ella escapara de su vista, pero en este punto, todo lo que esperaba era que ella lo escuchara. Weir había accedido a luchar junto a ella, pero la situación era diferente en el contexto. Había acordado que a quienes se enfrentarían serían caballeros y personas normales, no magos. El peligro que representaban para Arturia era de magnitudes mayores que incluso el peor de cualquier guerra, especialmente ahora que sabían que ella poseía un núcleo mágico. El Durandal en sus manos brilló con un resplandor apagado, delgadas volutas de energía mágica saliendo del filo de la espada y liberando un esplendor que no tenía parangón con ningún arma mortal. Nadie se atrevió a acercarse a él a la ligera. Por eso, aparte de los pocos magos especializados en combate cuerpo a cuerpo, el resto había enviado ataques a distancia para reducirlo. Una tormenta mágica corría hacia él y su cuerpo todavía estaba inactivo por rastrear a Durandal. El esfuerzo le quitaba demasiada energía al mismo tiempo. La fuerza de un noble fantasma se originó a partir de la cristalización de su leyenda. Entonces, ¿qué significaría si se creara un noble fantasma antes de tiempo? Era algo que acababa de probar por primera vez en su ansiedad por salvar a la mujer que significaba el mundo para él. Al final, se había esforzado mucho más para rastrear a Durandal en comparación con otros noble fantasmas como Gaebol Gorunting, cuyas leyendas ya estaban grabadas en piedra. Era algo que tenía que hacer. Después de todo, ninguno podría igualar la eficiencia que poseen los milagros de la espada del santo paladín de Carlomagno. No solo fue fuerte, sino que le permitió no traer ningún peligro a Arturia y Efret. Mientras oraba para actualizar el milagro en su ataque, otros noble fantasmas no le permitirían este nivel de selección, aniquilando cualquier cosa a su paso. Pero vino con un precio. Se tambaleó ante los ataques que se acercaban, lo que obligó a su cuerpo a moverse a pesar de necesitar un breve momento para recuperarse. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron demasiado lentos. El primer ataque que lo alcanzó fue una espiga de tierra endurecida que estaba a unos momentos de perforar su piel antes de aflojarse y desmoronarse repentinamente. El segundo en alcanzarlo fue un mago que tenía una mano extendida envuelta en magia a punto de apuñalar el pecho de Shirou. La victoria era clara a los ojos de este mago, y todo lo que necesitaría era solo medio segundo antes del impacto. Sin embargo, la expresión del rostro del mago comenzó a cambiar, distorsionándose horriblemente cuando una incomparable fuente de viento hundió brutalmente su pecho y envió al hombre a volar. Auge. El magus continuó cayendo por el suelo, muerto hacía mucho tiempo. Delante de Shirou estaba Arturia, su expresión lívida antes de volverse neutra en la tensión de la situación. Al recordar lo cerca que había estado Shirou de ser herida de nuevo, su expresión comenzó a cambiar. Los ataques de los magos cesaron de repente. Sus intenciones de medir la fuerza de esta nueva variable en sus planes parecería como si el propietario del núcleo mágico se hubiera convertido de repente en una amenaza. Si lo tocas, la voz de Arturia era acalorada, su expresión asesina: te mataré. Las manos con las que sostenía su espada temblaban por la fuerza con que las agarraba. Era evidente que no estaba acostumbrada a matar a otro, pero no dudaría en actuar si se ignoraba su advertencia. En cualquier caso, al ver los cadáveres desangrándose por el suelo, ya había dado un ejemplo aterrador. Esta era la fuerza de un núcleo mágico. La fuerza de un poseedor de sangre de dragón. La energía inundó el cuerpo de Arturia, subió y bajó por sus brazos y aumentó el agarre que tenía sobre su espada. Fue uno reforzado personalmente por el mismo Shirou, lo suficientemente afilado para cortar piedra como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y lo suficientemente resistente como para soportar excavarse en carne, hueso y acero. Era el acompañamiento perfecto para su fuerza. Era una espada capaz de resistir el repentino estallido de maná que palpitaba por las venas de Arturia. Ella podía sentirlo, el dolor de su cuerpo, cuando sin saberlo experimentó esta técnica por primera vez. Mana Burst, una habilidad que aumentó el rendimiento del lanzador al infundir las armas y el cuerpo con energía mágica y expulsarla instantáneamente, creando el efecto de una explosión de chorro. Sin embargo, esta habilidad utilizó una gran cantidad de energía. Debido al puro poder mágico que Arturia había almacenado dentro de ella, ni siquiera podía sentir un descenso en su fuerza.
Habiendo ganado tiempo para que Shirou se recuperara, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera repentinamente al lado de Arturia, derribando a magos tras magos que intentaban rodearlos. Fue en ese punto que fueron separados por una fuerza invisible generada por la magia de uno de los magos. Arturia fue la primera en descubrir al usuario de esta hechicería, y sin dudarlo, tomó una piedra y la arrojó. Con el uso de Mana Burst, la roca era equivalente a una bala utilizada en la línea de tiempo anterior de Shirou, penetrando un agujero directamente a través del pecho del mago. ¿Qué? Lusana contuvo el aliento ante la repentina exhibición y se retractó de sus abejas monitoreando el área. Ella era de la familia Borzag, una prominente familia de magos conocida por el uso de sus familiares de abejas. En su caso, era una abeja de un color blanco pálido que goteaba un líquido corrosivo transparente en el suelo de su aguijón. Lusana inmediatamente comenzó a retroceder para ganar distancia del campo de batalla, pero se vio obligada a balbucear una maldición cuando una espada pasó zumbando junto a su oreja perra. Lusana se secó la sangre que le caía por la mejilla y se agarró con fuerza al mechón de pelo que le caía de la cabeza. Solo la presión del aire del golpe de Arturia había cortado la piel de Lusana, provocando una herida en la carne. La maldición de Lusana fue un error. Ella no estaba frente a otro mago, estaba frente a un futuro caballero. En palabras de Sir Hector, las palabras eran innecesarias. El segundo golpe se produjo antes de que Lusana pudiera siquiera discernirlo. El absurdo nivel de capacidad mágica que poseía Arturia le permitía un uso continuo de Mana Burst. Lusana tuvo dificultades para esquivar. Esta vez la velocidad y el poder de Arturia eran como un carruaje tirado por caballos que se acercaba y chocaba contra una hormiga. Casi como un reflejo, Lusana envió una instrucción a su abeja, un chorro de ácido cayendo sobre ella. Posteriormente, Arturia se vio obligada a abandonar su ataque, para que el ácido no la tocara. También clavando sus pies en el suelo, Arturia luego comenzó a retroceder, girando mientras se agachaba y cortaba una parte de un hombre que intentaba atacarla por detrás. La sangre le salpicó la cara, dejando grandes gotas que rodaron por sus mejillas. Mientras miraba sin emoción a Lusana, era casi como si no fuera humana. No había sed de sangre en su mirada, ni dolor, misericordia o indignación. Estaba completamente en blanco. Arturia había caído en un estado listo para la batalla. ¿Qué diablos le pasa a esta perra? Lusana tragó saliva mirando la escena y luego se dio cuenta de que ella misma se enfrentaba a este mismo monstruo con un núcleo mágico. Al mirar sus brazos, se dio cuenta de que estaba temblando, una palidez se formó en su rostro. Fue entonces cuando se encontró con el contacto visual con Lord Archibald, que miraba la escena desde una distancia no muy lejana. Como los dos habían venido de familias prominentes de magos, los dos habían tenido tratos entre ellos. Solo hizo falta una mirada y un momento para que Lord Archibald reconociera la petición de ayuda de Lusana. Sin embargo, a Shirou le tomó aún menos tiempo intervenir, bloqueando el camino de Lord Archibald mientras dejaba un rastro de luz de espada del Durandal todavía en sus manos. Lord Archibald hizo una pausa y consideró sus próximos pasos, sacudiendo la cabeza hacia Lusana. El labio de Lusana se crispó en el intercambio infinitamente corto y decidió que sería mejor si ella se movía primero. Luego se pasó las manos por la boca, donde luego colocó dos dedos dentro, empujando su lengua hasta el paladar. Pronto siguieron sonidos de arcadas y ahodos, pero ni una sola vez. Los ojos tranquilos de Lusana dejaron los de Arturia. El sello mágico debajo de su lengua comenzó a activarse, un zumbido proveniente de su familiar abeja y resonando dentro de su boca. Las mandíbulas de la abeja familiar de Lusana se partieron de repente, una fina película de saliva húmeda persistió entre los extremos separados. Arturia apretó el agarre que tenía en su espada. Sus instintos le decían que estuviera extremadamente cansada. No importa lo perturbadora que fuera la escena frente a ella, no podía permitirse distraerse. BZZZZ. Un zumbido se originaba en sus oídos y la estaba perturbando. Sintió un líquido que le corría por el cuello y rápidamente levantó una mano para limpiarlo, solo para darse cuenta de que era sangre. BZZZZZZ. El zumbido empeoraba, los aleteos del familiar de Lusana se volvían más frecuentes. La mano que había usado para limpiar la sangre pronto cayó sobre sus oídos, la fuente de donde venía la sangre, pero no pudo detectar nada malo en ella. Aún podía oír, y su sentido del equilibrio no estaba alterado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ella no vaciló. Sabiendo que estaba bajo el ataque del enemigo incluso desde su distancia, Arturia cargó de inmediato. Mana Burst explotó con todo su poder reprimido, impulsándola hacia adelante a velocidades inimaginables más allá de la de un humano. Su fuerza se disparó junto con su defensa varias veces. La suciedad se le pegó a los talones de sus pies, sus brazos se apoyaron en una posición para columpiarse.
Lusana nunca había quitado los ojos de Arturia y ya se estaba moviendo desde el momento en que notó los cambios en la postura de Arturia. Las piernas de Lusana se separaron, sus cejas se arrugaron mientras se encorvaba, su mandíbula se soltó repentinamente, su boca colgando abierta cuando un enjambre de abejas salió disparado en una corriente final que Arturia no pudo evitar. Se estrelló contra la pared de abejas zumbantes, balanceándose con su espada. Fue entonces cuando notó algo: el sudor comenzó a formarse en su frente, su cuerpo se sentía cada vez más incómodo ante la repentina aparición de calor. La ropa se le pegaba a la piel, se arrastraba y aumentaba la sensación de malestar. Las abejas vibraban locamente sus abdominales a su alrededor, obligándola a darse cuenta de la magnitud del peligro que corría. La cocinarían viva. Mana Burst una vez más explotó desde su interior, la repentina expulsión de poder mágico utilizado para impulsarla y salir directamente del enjambre. Sin embargo, al llegar al exterior, notó que Lusana se había ido y que las abejas, que una vez la habían atacado, se alejaron flotando en una dirección al sur de su posición. Arturia no dijo nada. Después de todo, los magos todavía se estaban acercando a ella. Al ver la situación de Arturia, Shirou suspiró aliviado, notando que el nivel de peligro había disminuido significativamente alrededor de Arturia, que había sufrido heridas. En ese caso, centró toda su atención en Lord Archibald, que se oponía a él. Lord Archibald miró a Shirou y luego volvió a mirar a Arturia, un ceño fruncido estropeaba su rostro engañosamente neutral. El líquido plateado alrededor de Lord Archibald luego comenzó a moverse a lo largo del suelo, formando una elegante pared que actuó como una ola que inmediatamente se movió para rodear a Shirou. Shirou vio el verdadero propósito del ataque fue únicamente para empujarlo fuera del camino, porque detrás de él estaba Arturia luchando contra los otros magos. Todo lo que se necesitaría para capturarla era evitar que usara sus habilidades inmovilizándola dentro del mágico líquido plateado. Un mar de cosas podría ser suficiente incluso para detener a Arturia. Shirou actuó rápidamente basado en la expresión del rostro de Lord Archibald. El hombre no esperaba que pudiera protegerse de este ataque. Después de todo, los golpes físicos solo serían perturbados. Entonces, ¿y si pudiera cortar la magia en sí? Justo antes de ser arrastrado por la ola, una lanza roja apareció en sus manos, el Durandal en la otra se desvaneció. Lord Archibald miró hacia la escena con poca preocupación, su mirada se movió rápidamente hacia el objetivo a ser adquirido. Él la sometería y luego se marcharía rápidamente. Incluso si tuviera un poder lo suficientemente fuerte como para dividir a otros magos por la mitad con un solo golpe, no haría nada frente a una sustancia líquida. Sin embargo, inesperadamente, se formó una onda en su líquido plateado. Frunció el ceño minuciosamente, preguntándose si había perdido el control sobre su oficio. Después de todo, por un momento pudo sentir que su influencia sobre el líquido plateado flaqueaba casi por completo. Nunca antes había sucedido algo así. La postura de Lord Archibald se enderezó rápidamente, su labio se crispó cuando una porción de la plata que alguna vez fue líquida se volvió sólida y se rompió, revelando la punta roja de una lanza. ¿Otro fantasma noble? Lord Archibald no pudo evitar retroceder por dentro antes de descruzar los brazos y usarlos para controlar directamente su líquido plateado. Se movía como agua, atacando en chorros de alta presión. Sin embargo, Shirou se bloqueó girando la lanza en un gran círculo. Lord Archibald comenzaba a cuestionarse sobre sus acciones incidente tras incidente. Seguían ocurriendo en una misión que él había considerado intrascendente. Debería haber sido fácil. Demonios, en realidad lo era. Desde antes de que comenzara la pelea, el núcleo mágico ya había caído en sus manos, pero todo fue arrebatado por la aparición del chico que descuidó por completo en su primer intercambio. Sin embargo, ahora tendría que reevaluar sus pensamientos sobre el chico. Shirou no sabía nada de lo que estaba pensando Lord Archibald, solo se centró únicamente en los ataques que lo rodeaban. Sus reservas mágicas no eran como las de Arturia después de haber luchado contra tantos otros magos, e incluso haber rastreado un noble fantasma que aún no existía, era casi demasiado para él. Fue la razón por la cual, entre todos los nobles fantasmas que podría haber utilizado para neutralizar el ataque de Lord Archibald, se decidió por Gae de Arc. Fue simplemente porque su efecto de negar la magia era algo que no requería activación, fue una habilidad pasiva. En este punto, todo en lo que tenía que confiar era en su propia habilidad. Sin saberlo, debido a su condición casi agotada, algo comenzó a moverse. Mientras Shirou continuaba alejando los ataques de Lord Archibald, un símbolo grabado en los mismos cueros de caza que llevaba Shirou comenzó a brillar con un brillo comparable al de la plata pulida. Comenzó desde la base de las alas toscamente dibujadas curvadas hacia arriba para rodear las líneas rúnicas centradas en el medio de la cresta antes de viajar hasta las largas protuberancias en sus lados. Fue la activación de un Magic Crest.
poder mágico fluyendo en oleadas indiscernibles hacia un ignorante Shirou y hacia su entorno. Los ojos de Efreet se agrandaron, su pico se abrió para chillar al cielo habiendo sido sorprendido y capturado, había sido inútil durante toda la pelea ahora las cosas eran diferentes, la energía mágica cayó sobre Efreet, cubriéndolo e impregnando su piel y su cuerpo. Las volutas de fuego alrededor de un Efreet herido comenzaron a parpadear de un naranja apagado a un rojo ardiente, sus alas comenzaron a batir a medida que aumentaba la ira en su mirada. Va golpe. Va golpe. Las venas empezaron a hincharse, las plumas empezaron a aletear y las garras se transformaron en arcos dentados de azul pulsante que emitían un calor agonizante. Badump. Badump. Hace mucho tiempo existía un cuento popular conocido por los habitantes de la difunta ciudad de Argal y hablaba de la llegada de la gran sombra. No mires al suelo y no temas la codicia del hombre. Los cielos. Mira arriba, hacia el rugiente crepitar de la marea roja. Un graznido resonó en la noche, un faro de luz brillando en la oscuridad. Un cuerpo que alguna vez fue pequeño se había vuelto cada vez más grande. Babump, babump. Fue audible el sonido de un latido del corazón resonando. La noche se convirtió en día, un sol rojo ardiente envolviendo el horizonte de la totalidad del pequeño pueblo de Rohan. Los nativos de América llamaron a una bestia fantasmal como un pájaro de fuego, otros, en las tierras al otro lado de los mares, un fénix. Una de las bestias legendarias más icónicas y reconocidas que se puede mencionar al mismo tiempo que un dragón. Y su nombre fue Efreet. Un estallido de calor salió disparado del pájaro, cubriéndolo detrás de una pared de fuego del infierno en rápida expansión. Era un torrente de llamas como el que reducía a un hombre a cenizas, que seguían ardiendo como brasas en el viento. Todos en el campo de batalla hicieron una pausa, incluso Shirou se quedó momentáneamente aturdido, sus ojos se dirigieron hacia el flujo de poder mágico que acababa de aprovechar desde el Ashton Magic Crest. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque no tenía tanta habilidad para utilizar el Magic Crest, Efreet sí, y fue a través de esto que finalmente entendió por qué Efreet había crecido repentinamente en tamaño. El Magic Crest poseía una gran parte de la fuerza de Efreet. Y esa fuerza fue aterradora. Con una solapa, el mundo ardió. Con un paso, el suelo se derritió. Fue como entrar de repente en el corazón de un volcán y encontrarse con el diablo. Efreet se había vuelto enorme, lo suficientemente largo como para engullir la totalidad de la finca abandonada solo con la envergadura de sus alas. Lord Archibald nunca podría haber sabido que lo que una vez había sometido antes de la batalla era una bestia tan tiránica. De las generaciones posteriores de la familia Archibald, ninguna superará este logro, incluso entre otras familias de magos prominentes. Todos los ataques hacia Shirou y Arturia fueron repentinamente redirigidos hacia el cada vez más agravado Efreet. Había visto la situación en la que se encontraba Shirou. Visto la forma en que los magos habían apuntado a su precioso joven maestro. La llamada de sangre se disparó por sus venas como una adrenalina espesa. Efreet echó la cabeza hacia atrás, sin siquiera pestañear cuando los numerosos ataques mágicos fueron consumidos por las llamas que lo rodeaban. Fue entonces cuando el gran cuerpo de Efreet desapareció que los magos supieron que habían tomado la decisión equivocada. Un grito ahogado reverberó en la noche, las llamas subieron lentamente por los brazos y piernas de muchos magos que se negaban a ser apagados. Casi tan pronto como las llamas se tocaran, el área infligida no sería más que ceniza ennegrecida. TCH, Lord Archibald reaccionó más rápido que nadie, habiendo sido uno de los principales objetivos del repentino ataque de Efreet. El líquido plateado a su alrededor había formado una cúpula protectora para protegerlo de la peor parte del fuego, pero no pudo evitar que el calor penetrara gradualmente a través de sus defensas. Lord Archibald rápidamente tomó la pronta decisión de marcharse. Un núcleo mágico no valía su vida si no estaba presente para investigarlo o si no estaba en condiciones de dejarlo en manos de su familia. Sin embargo, justo cuando se iba, su expresión cambió a un feo ceño fruncido. El vapor salía de su cúpula protectora, 4 marcas distintas de garras distorsionando la suavidad de su líquido plateado. Antes de que pudiera reaccionar, las garras calientes habían atravesado directamente sus defensas, apuñalándolo en el pecho en 4 lugares diferentes. La expresión de su rostro era de rara sorpresa e irritación incluso ante su propia supuesta muerte. Sin embargo, las cosas nunca fueron tan fáciles. El cuerpo de Lord Archibald pronto comenzó a derretirse, transformándose en un charco de líquido plateado que se evaporó en las llamas. La mirada de Efreet gradualmente se volvió molesta, arrojando la gota de líquido plateado que se evaporaba dentro de sus garras. Luego apareció directamente sobre Shirou y Arturia, envolviendo a los dos debajo de sus alas dentadas desde dentro. Ni Shirou ni Arturia se vieron afectados por los pilares de llamas oscilantes.
En medio de las llamas abrasadoras, Efred parecía un monstruo con una fuerza inimaginable. Fue más que suficiente para que muchos magos decidieran emprender una rápida retirada como lo había hecho Lord Archibald. Después de todo, si un miembro de una de las familias de magos más prominentes llegara a ese estado, ¿qué significaría para los magos de rango inferior? Al ver la sed de sangre en los ojos de Efred, la respuesta solo podía ser una: muerte. Muchos comenzaron a huir a pesar de la oportunidad que tenían de atacar a Shirou y Arturia. Exhaustos, simplemente no valía la pena sus vidas y, además, probablemente se esconderían más tarde por sus acciones. Bien, podría intentar alejarse lo más posible. Aún así, según las expresiones de algunos de ellos, estaba claro que las cosas estaban lejos de terminar. Efred miró en su dirección y los pocos que tuvieron la tenacidad de quedarse atrás retrocedieron instantáneamente. La escena de Efred ahogando el área en un mar de llamas todavía estaba grabada en sus mentes. El penetrante olor a carne quemada irritaba sus fosas nasales. De mala gana, todos empezaron a salir. El área cayó en un silencio tranquilo. El sonido de los grillos y los insectos fue el único sonido en el campo devastado. Poco después, Efred subió a los cielos, indicándole a Shirou que le advertiría si algún otro mago se acercaba. Los dos se quedaron solos. Arturia finalmente se tomó el tiempo para presenciar los resultados de sus acciones. Su rostro palidecía después de cada cuerpo que miraba, frunciendo los labios. No dijo nada, conteniendo la sensación de náuseas que de repente comenzaron a brotar de su interior. Sir Hector le había enseñado. Ella era fuerte. Algo como esto no la afectaría. Un rey debe perdurar. Su expresión se congeló, la sangre seca que manchaba su ropa y se pegaba a su cabello la hacía parecer una tirano apática. Sin embargo, su expresión se suavizó cuando su mirada cayó discretamente sobre Shirou, un calor hormigueante que se originó en su estómago y calentó su rostro. Por un momento, se quedó allí, perdida en el sentimiento. Él estaba frente a ella, de espaldas a ella, mirando al cielo en busca de señales de Efred. Incluso ahora, él seguía alerta a pesar de sus heridas, y ella sabía por quién lo estaba haciendo, y eso era todo lo que necesitaba saber para no arrepentirse ni tener dudas sobre sus acciones. Si él pudiera hacer tanto por ella haría lo mismo, sin importar el costo. Mientras estuviera a salvo. Respiraba con dificultad, sus ojos caídos mientras se tambaleaba sobre sus pies. Sin decir palabra, Shirou se movió para apoyarla, colocando su brazo alrededor de su cuello y abrazándola mientras la levantaba con su hombro. Incluso en medio de la violencia del campo de batalla, todavía olía a lilas. No pudo evitar querer reprenderla por sus acciones, pero no pudo encontrar el corazón para hacerlo porque era completamente por una razón egoísta. Él estaba asustado, miedo de que le hubiera pasado algo. Ya la había perdido una vez, y ese sentimiento solo fue suficiente para llevarlo a buscar sin cesar. Sin embargo, cerrando los ojos, pudo imaginar vívidamente el contorno de la mujer que una vez había luchado a su lado. Respiró hondo, su agarre alrededor de Arturia se fortaleció involuntariamente. Cuando su corazón decidió dejar ir el asunto inesperadamente, ella devolvió la acción, acercándose con el brazo y apoyando la barbilla en su hombro mientras los dos caminaban. Shirou, dijo con cansancio, su cansancio comenzaba a afectarla. ¿Estás bien? Fue la pregunta que ella hizo. Más que ella misma, estaba más preocupada por él. Él no respondió, solo asintió con la cabeza cuando el agarre de Arturia a su alrededor comenzó a aflojarse. Después de haber usado su núcleo mágico por primera vez, el cansancio la estaba afectando, haciendo que cada movimiento fuera lento y débil. El cachorro de león que había permanecido sobre su cabeza dejó escapar un rugido lastimero, instándola a seguir, pero en general no fue eficaz para ayudarla. Aún así, apoyada por Shirou, pudo caminar un momento más. ¿No volverán, verdad?, preguntó Arturia, con los párpados caídos. Su barbilla aún descansaba sobre el hombro de Shirou, y en este punto, él cargaba la mayor parte de su peso. Después de hablar, se quedó en silencio todos juntos. Sintiendo su calidez y sabiendo lo que acababa de pasar debido al egoísmo de los demás, Shirou pronto la puso sobre su espalda y la levantó. Ella no protestó mucho, sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello y su cabeza se inclinó sobre su hombro, sus mejillas tocando las de él. Suaves murmullos de indignación salieron de su boca, pero él los ignoró y la abrazó con firmeza antes de que ella pronto se relajara en su abrazo. La suavidad de su respiración fue pronto el único sonido en la noche en penumbra. No, susurró suavemente bajo la vigilancia de la mirada turbia de Arturia. Su expresión era cada vez más fría en ese momento, mientras recordaba a cada uno de los magos que había visto albergar animosidad. Al final, solo 3 palabras salieron de su boca cuando él y Arturia dejaron el campo abierto. No, repitió, no lo harán. La señora se quedó en silencio mirando la escena que se había desarrollado. Su expresión bajo el velo,
una sombra de los celos y el odio que guardaba en su interior. Una lástima, dijo con los dientes apretados, entrecerrando los ojos cuando vio a Arturia y al joven mago apoyarse mutuamente en su camino fuera del campo de batalla. Este joven mago se llamaba Shirou, pero se olvidó de memorizarlo cuando escuchó a Merlin llamarlo por primera vez ahora. Sin embargo, no podía evitar darle más importancia a él después de lo que acababa de escena. Si no estuviera tan preocupada, tal vez podría haber tratado de cortarlo de raíz para evitar problemas futuros, pero incluso entonces, se dio cuenta de que sería difícil dados los nobles fantasmas que Shirou parecía poseer. Ella había estado demasiado atrapada luchando contra Merlin en ese momento, y también estaba a una distancia considerable para ver cómo aparecían esos nobles fantasmas, pero a pesar de todo, eran auténticos. Al final, ¿de qué tipo de antigua familia de magos vino? Dada su capacidad para poseer nobles fantasmas, el linaje de su familia no debería ser inferior al de la familia de magos Fraga. De hecho, podría ser incluso más prestigioso. El hecho de que a Shirou se le confió noble fantasmas significaba que debió haber tenido algún significado para su familia, lo que significaba que las represalias de un tercero era una posibilidad en caso de que le sucediera algo. Esta línea de pensamiento lleva a una sola pregunta: ¿fue beneficioso cruzarnos con él? Frunció los labios, dándose cuenta de lo complicada que se volvió la situación con respecto a Arturia con la adición de una nueva variable. Y solo había un individuo que podría haber introducido tal variable. Luego se volvió a su derecha. Maldito mago, se enfureció. Merlin no le prestó atención a la señora, la espada en su mano colocada suavemente contra una barrera que protegía el cuello de la señora. A juzgar solo por las apariencias, la ropa que había usado Merlin ahora estaba hecha jirones. Por otro lado, la señora no parecía tener ni un rasguño, pero estaba claro quién había obtenido la ventaja en el intercambio anterior. La señora se burló de la frustración, ya planeando cómo manejar al problemático mago frente a ella, pero incapaz de encontrar nada. Solo podía resignarse a defenderse de la presión que exudaba Merlin. Incluso ahora no podía evitar maldecir amargamente por el hecho de que el mago autoproclamado más fuerte sería tan hábil con la espada. Fue exasperante. Supuso que no tenía más remedio que romper este punto muerto. Alrededor del área cercana que rodea a los dos, los baches y los escombros rotos estaban esparcidos por todas partes. Los restos de árboles astillados y hierba quemada todavía estaban erguidos. El humo persistente se elevaba lentamente en el aire y creaba una neblina iluminada por la luna. Merlin descartó un trozo de tela rasgada que se aferraba al brazo de su espada, chispas volando desde donde su espada hizo contacto con la barrera de la señora. No esperaba que mi estudiante fuera tan capaz ahora, ¿verdad? Merlin reprendió, una alegría en sus ojos mujeriego que enfureció a la señora. Después de todo, cuando uno miraba la apariencia de Merlin, parecía como si el hombre hubiera salido del molinillo, su ropa rasgada en varios lugares. Sin embargo, la señora sabía que no estaba realmente herido. Las heridas en la carne eran todo lo que había hecho, lo que la llevó al estancamiento actual. Un estudiante refleja a la maestra, y tú no te ves tan bien, comentó la señora, sus dedos tejiendo magia para forzar el borde de la espada de Merlin lejos de su cuello. Incluso si la espada estaba bloqueada por una barrera, sabía mejor que nadie que Merlin sería capaz de sortearla si tuviera la oportunidad. Era el momento de actuar. Después de todo, no era una mujer fácil de manejar. Su magia se fusionó visiblemente alrededor de su cuerpo, apareciendo en ondas de neblina púrpura brillante como una niebla. La hierba bajo sus pies comenzó a escasear, el suelo se oscureció y apareció como el color ennegrecido de la médula dejada por las plantas. La fuerza que Merlin tenía en su mano espada aumentó en un intento de desterrar la energía repugnante. Incluso actuó como si la señora no lo hubiera intentado en absoluto, pero estaba claro por el endurecimiento de sus rasgos faciales que estaba bajo tensión. La señora solo pudo chasquear la lengua. Ya no era un esfuerzo fructífero permanecer más tiempo. Los magos que atacaron a Arturia habían fallado, y cualquier intento de su parte resultaría inútil con la interferencia de Merlin. La situación estaba completamente fuera de sus predicciones. Sabía que podría escapar de las garras de Merlin en una pelea, o incluso tomar ventaja, y esta fue la razón por la que tomó el riesgo de enfrentarlo. Con la información del núcleo mágico en las cabezas de los magos, era casi seguro que algunos se moverían contra la enfurecida niña que jugaba a los caballeros. Sin embargo, todo esto suponía que Merlin solo tenía la magia en la que era conocido. Era inesperado que Merlin ahora la tuviera a punta de espada, y aún más inesperado que Arturia hubiera podido obtener la ayuda de un joven mago tan talentoso.
Debe haber sido culpa de Merlín. Deseaba poder deshacerse del mago, pero hacerlo con su fuerza actual resultaría perjudicial ya que estaban casi igualados. Por eso era importante mantener ocultas las habilidades. Daría menos tiempo al otro para prepararse y aumentaría las posibilidades de victoria. En ese sentido, ella ya había perdido a Merlín al revelar una de sus habilidades, ya que todo lo que Merlín había revelado era que era competente con una espada. Una luz llena de odio entró en sus pupilas, brillando con un brillo apagado mientras su mente lamentaba la injusticia del mundo. A pesar de resistir los efectos de la magia de la señora, Merlín decidió mirar a Arturia, preocupada por ella. Fue por esta acción que permitió a la señora escapar de la punta de espada de Merlín. El suelo había cedido bajo los pies de los dos a causa de la magia que la señora estaba liberando. Inmediatamente, la señora aprovechó la oportunidad para escapar al bosque que rodeaba la mansión abandonada. Aún así, justo antes de irse, vio una expresión contemplativa en el rostro de Merlín, lo que atrajo su curiosidad ya que Merlín no la persiguió de inmediato. Se volvió hacia la dirección de la mirada de Merlín y se detuvo en sus pasos. Merlín seguía mirando a Arturia y Shirou. Inicialmente, la señora había asumido que los dos solo se apoyaban entre sí debido a sus heridas, pero mirando más de cerca, parecía haber algo más. La mirada que Arturia estaba usando para mirar a Shirou era demasiado cálida, demasiado brillante, la luz de la luna iluminaba la belleza de su rostro. Parecía como si nada más le importara a Arturia aparte del chico que la sostenía, sosteniéndola tentativamente cerca para aliviar la carga sobre sus piernas. Sin embargo, en lugar de empujar obstinadamente a Shirou para que se parara sobre sus propios pies, Arturia correspondió la acción, poniendo fuerza en el brazo que colgaba alrededor del cuello de Shirou, y posteriormente descansando su barbilla en su hombro. La acción fue totalmente impropia de un futuro caballero, pero Arturia apenas pareció darse cuenta. A pesar de la suciedad, la mugre y la sangre que manchaban sus rasgos, si alguien mirara a Arturia ahora, sería imposible confundirla con el chico con el que estaba jugando. Había una especie de aire tierno en Arturia en este momento, como un sentimiento siempre presente que afectaba el área alrededor de ella y Shirou cojeando en la noche, magullados, golpeados y cansados, pero aún contentos de estar uno al lado del otro. La señora se centró únicamente en la expresión del rostro de Arturia. La apertura y el cierre de su boca, como si le faltara el aliento, y la forma en que sus labios temblaban como una cálida niebla formada por el frío de la noche después de cada exhalación, era revelador. Estaba claro que Arturia era ignorante o decidió descuidar sus deseos. De cualquier manera, la señora era una mujer madura. ¿Cómo podría la señora no discernir el afecto de otra mujer sin importar cuán dudosa fue la educación de Arturia en una casa de hombres? Al ver a los dos interactuar incluso cuando se fue perseguida por Merlín, por una vez, la señora no pudo evitar sonreír para sus adentros. Bueno, ¿no fue esto bastante interesante?